y demás, la estructura del párrafo, etcétera. Entonces vamos a dividir la clase en dos aspectos, ¿ok? Bueno, ya se han ido conectando poco a poco. Me avisan si la señal está buena o está regular. Si me entienden todos. O sea, no se corta ni nada. Se escucha bien. Ah, listo, perfecto. Eso es lo importante. Entonces, ¿ustedes han tenido posibilidad de hablar con otros de sus compañeros o en especial aquellas personas que no han podido conectarse a ninguna de las clases de manera sincrónica o por ejemplo de esta manera, en vivo y en directo? O en vivo y en directo no, en directo. ¿Ah? Muchachos, ¿Cómo? Pero que sean, ya, que sean, es que sin culpa, silencié mi micrófono. eh, que si han tenido posibilidad de hablar con sus demás compañeros. Veo que el curso es de 34 personas, voy a ver acá y corrijo, de 32, de 32 personas, pero se me conectan por lo regular máximo 14, 15 personas, van 11 en este momento. Entonces mi pregunta va dirigida a que si ustedes han tenido posibilidad de hablar con otros de sus compañeros que hayan presentado inconvenientes y eso, teniendo en cuenta que eso es un factor del por qué les va mal en los parciales y en las actividades. profe, porque hay unos que no tienen, o sea, que no tienen internet y se les hace muy difícil conectarse a la clase de vaina y hacen el esfuerzo para hacer los trabajos, para realizar las actividades, porque hay personas que viven, o sea, donde a veces no hay señal y cosas así. Ok, sí, eso parece, pero lo ideal es que yo a esos estudiantes, por ejemplo, yo por eso es que todas las actividades, todas las actividades no, todas las clases las grabo. Por ejemplo, esta clase está siendo grabada desde el principio, pues la monto a YouTube, demore lo que demore, ya sea 40 minutos, si es de 40 minutos, o si son varias de 40 minutos para llegar a las 2 horas, 3 horas que dura la clase. Con el fin de que las personas que no puedan ingresar por problemas de conectividad, pues lo puedan hacer en su momento. Y aquellos, en el caso de ustedes, por ejemplo, que sí pudieron ingresar, pero que desean revivir nuevamente la explicación, pues eh, de- ingresen también y vean nuevamente la clase. Entonces, al parecer, no sé, no me consta, pero eso es lo que pues parece que esas personas que no pueden ingresar o que no han podido ingresar antes, no hacen el esfuerzo por lo menos ver el video de la clase en YouTube. Y yo lo monto en plataforma y además se los envío a ustedes al grupo. Entonces, si ellos no hacen ese esfuerzo, es muy difícil y muy complicado que entiendan los conceptos, que entiendan la dinámica del curso, que entiendan que tienen que responder en los foros, basados en qué, cómo hacen para participar. Eh, es muy difícil que entiendan también las actividades que deben entregar, los plazos. Eh, entonces, eh, es muy importante que cada uno de ustedes, en especial los que no entran a las clases en estos momentos, puedan, puedan revisarlas. Pues, de lo contrario, entonces, el resultado del corte va a ser similar al que, al que ocurrió en el primer corte, que de los 32 personas, de los 32 estudiantes que son ustedes en el grupo, en este grupo, únicamente me ganaron el corte, si no estoy mal, 6 u 8 personas. No tengo la cifra exacta, pero es una invitación a eso, a que si las clases están grabadas,
las revisen. Si tienen facilidad de conectarse, pues se conecten. Si desean revisarlas una y otra vez para entender mucho mejor los conceptos, porque entiendo que estas clases de tipo virtual son un poco más complejas para la manera, en la forma de entender los conceptos. Entonces, pues, en la medida de lo Profe, posible que puedan eh, retomar la clase en YouTube. ¿Quién me iba a hablar? Fabiana, hay unos que no han podido entrar a la clase porque usted tiene que aceptarlo para que ellos puedan ingresar. Estoy aquí con Vicente, pero ya he aceptado a todos. Me dice que María, una, María, me dice que una persona está esperando, pero es Vicente únicamente y ya le voy a sentar. Y Fran Mesa me está diciendo que no se escucha, pero entonces Fran, siempre que entres a la reunión, debes darle micrófono y cámara, en especial micrófono, pues, desde la computadora. ya le estoy diciendo a la muchacha que entre de nuevo. ¿Quién es María Paula? Sí. Pero Sí, ya, profe. pero ya la acepté. Ah, ya entró. Vicente es el que no ha podido conectarse. Dice que Vicente se está uniendo, entonces vamos a ver qué dice nuevamente Fran. Fran dice que se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? ¿Qué opinión dan los demás? Jóvenes, ¿se escucha Se escucha entrecortado? muy bajito, profesor. Se escucha muy bajito. Pero yo lo escucho bien. Yo Entonces, escucho Está bien, pero muy bajito. a veces se escucha bien acá. yo creo que escuchan más el televisor que la voz mía. Pero bueno, entonces como tengo audífonos, voy a utilizar esto. Este micrófono lo voy a tener siempre en la boca para que escuchen más. ¿Y ahora? Sí, se escucha fuerte. Listo. Sí, profe. Entonces, Fran, ¿qué me dices tú? Respóndeme por el chat que Fran está escribiendo, Fran Mesa, pero no contesta. A ver si ya le mejoró la conectividad a Fran. En muchas ocasiones, cuando se entrecorta, y no se trata de volumen, sino que se entrecorta, la conectividad es de el, el destinatario, o sea, de ustedes, o del caso a quien se le corte. Ok, Fran dice que ya todo está bien. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir aquí la pantalla. Listo. Se les compartió la pantalla, ¿no? Sí, profesor. Bueno, vamos a entrar a Aldea y miramos, socializamos el parcial, a ver cómo le fue a todos. Ya en esta ocasión tengo un computador más rápido, entonces por eso fue que me demoré conectándome, porque lo ideal era que no me ocurriera como en las clases pasadas que tenía un computador un poco más lento que se trababa. Entonces, vamos a revisar aquí el parcial. Esta es la segunda unidad. Vamos a la primera entonces. Aquí está. Este parcial, les explico, constaba en su momento de 10 preguntas. Si ustedes dividen 10 entre 5, que es la máxima nota,
cada pregunta tiene un valor de 0.5 en caso de que esté completamente correcta, ¿cierto? De la primera a la novena pregunta, ustedes, como aparece explicado en el resumen antes de comenzar el parcial, ustedes debían leer un texto o ver unas imágenes que contienen textos, infografías, cómics, etcétera, donde hay una información y basado en eso responder las preguntas. Las preguntas salían aleatoriamente, o sea, eso quiere decir que a todos ustedes no les salió el mismo parcial por igual, sino que no les salieron las mismas preguntas por igual. Sí eran los mismos textos, pero no las mismas preguntas sobre esos textos. Entonces, posiblemente pudo haber existido de que algún compañero o alguno de ustedes le preguntaba al otro, ¿y qué pusiste en este? ¿Y qué pusiste en esta? Es muy complicado de pronto eh, copiarse de esa manera porque el parcial está diseñado aleatoriamente, que arrojara por intentos unas preguntas aleatorias indistintamente del estudiante. Entonces, eh, consistía entonces de 10 preguntas. Las primeras 9 eran preguntas de selección múltiple, como lo establece el plan de aula. Cada pregunta varía 0.5. Si una persona se sacaba las 9 preguntas correctas, que no hubo ninguna, ya tenían una nota de 4.5. Y la última pregunta era escribir un párrafo basado en una lectura. Eran dos textos. Uno era sobre los 300 días del Palacio de Justicia, si no estoy mal, me recuerda muy bien, hablaba de Gustavo Petro, de la desigualdad en Colombia, etcétera. Y el otro texto era sobre las tecnologías, las comunicaciones basadas en satélites geoestacionarios. Entonces, basada en esos dos textos, eh, cada estudiante a quien le salía el texto, pues debía leer el texto completo, que constaba más o menos de unos 4 párrafos, si mal no recuerdo, y debía entonces hacer un párrafo donde se evidenciara la postura crítica del estudiante. Muchas personas se equivocaron en esa, pues la mayoría, diría yo, se equivocaron en esa pregunta, en ese 0.5, porque eh, respondían era de la siguiente manera: copiaban y pegaban el texto. O sea, no se diferenciaba la posición que tenían sobre el tema que habían leído. Entonces, cuando copian y pegan, yo puse 0. O sea, ese punto les quedó en 0 y no era acumulable. Hubo personas, por ejemplo, de este grupo, creo que unas 3, 4 más o menos, sí expresaron su posición, tuvieron algunos errores gramaticales, de ortografía, de pronto en organizar pues las ideas que tuvieran cierta conexión una con otra. Y bueno, puse una calificación que oscilara entre el 0.0 con el 0.5. Ponía 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 o 0.5 en su defecto si estaba todo correcto, que creo que se lo puse únicamente a 2. Entonces vamos a ver aquí los parciales. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, entonces, aquí está José Alejandro Mogollón en la clase. No está José Alejandro Mogollón. Está Keiner, Julio. Voy a mirar son los parciales de las personas que están en estos momentos en la clase. Nada, no están. Vamos a ver con Loraine Valentina Mesa. No está Loraine. Loraine, aquí te encuentro conectada. Por favor,
Di algo. Di hola. Di sí, profe, presente. Aquí estoy. Loraine. Loraine. Roraime. Loraine, nada, Loraine. Bueno, entonces no miramos el de Loraine. Profe, está escribiendo allá. Ah, entonces ya voy. Ese no es Frank, Vamos a ver el chat. creo que ese es Frank. Que dijo sí, presente. No, pero nadie está escribiendo al chat. Claro que sí, profe. Ella dijo sí, presente. ¿En el chat? Sí. No, en el chat solamente me aparece Fran. A mí sí me aparece que ella escribió. Y ya les apareció mi comentario. Ya va. Sí aparece. Bueno, por fortuna, entonces vamos a revisar el de Loraine, pero a mí no me aparece el comentario de ella. Entonces vamos. Ella dice sí, profe, sí, presente. Y usted dijo hola. Sí, ahí dice sí presente, en verdad. Ya, ahora sí me sale. Primero sale mi hola, pero debe ser problemas de conexión, no importa. Bueno, entonces vamos con el de Loraine. Loraine, no entiendo qué fue lo que le pasó, pero le fue supremamente mal en este parcial. Entonces vamos a revisar. ¿Quién tiene el micrófono activado para desactivarlo ya mismo? Era Oscar. Listo, bueno, vamos con el de Loraine. Aquí Loraine tuvo un parcial que no estuvo casi nada bueno. Solamente sacó de las 10 preguntas una buena, que fue la primera, y eso le costó una calificación de 0.5. Seguramente Loraine tuvo una calificación del curso perdida, del curso no, del corte, perdón, me excuso. Bueno, esto es basado sobre un texto. Por lo general, que se recomienda, pues, cuando uno va a leer un texto y además de leer el texto, pues debe responder unas preguntas de selección múltiple, ya sea porque por lo general las preguntas son basadas en el texto a lo mismo que las respuestas. Entonces uno primero debe leer, digamos, la pregunta. Entonces la primera pregunta era, Cleo, yo supongo que es un personaje, estoy haciendo de cuenta como si yo fuera un estudiante. Entonces si leemos la pregunta, Cleo, como muchas mujeres, inicia su vida, seleccione una, su vida sentimental, su vida amorosa, su vida reproductiva, su vida sexual. Entonces, luego de yo leer la pregunta, ya sé que hay 4 opciones, sentimental, amorosa, reproductiva y sexual. Entonces, para yo responder correctamente o acertar en lo posible esa pregunta, yo ahora sí tengo que comenzar a leer. Entonces, arriba tengo que identificar a Cleo y mirar a ver cuál es la idea principal del texto. Entonces, Cleo, como muchas mujeres, inicia su vida sexual. Lo dijo, ya. Ahí lo dijo el primer párrafo. Entonces, ya yo no tengo necesidad de seguir leyendo porque ya encontré la respuesta en el primer párrafo. O sea, en realidad el parcial no está complicado si uno, pues, lee detalladamente cuál es la pregunta y la busca dentro del texto. Entonces, la pregunta era, ¿cuándo inicia, qué vida inicia Cleo? Entonces, en el primer párrafo lo dice claramente, por ejemplo aquí, Cleo, como muchas mujeres, inicia su vida sexual. Punto. Ya. Ahí está la respuesta de la primera y cualquiera que lo haya respondido de esa manera, es una respuesta correcta. Entonces seguimos leyendo. Inicia su vida sexual conducida por Fermín, su pareja. Esto la lleva a tener relaciones sexuales sin protección. Como consecuencia de ello, Cleo queda embarazada. Fermín desaparece en cuanto se entera. Si ustedes ven ese primer párrafo, en ese primer párrafo lo que nos está diciendo es
nos plantea la situación, ¿cierto? Nos presenta los personajes, Cleo y Fermín, eh, nos hablan, nos introducen a una situación particular, es que Cleo queda embarazada y que en consecuencia de ello se genera una noticia, Fermín se entera, Fermín es su pareja y Fermín desaparece en cuanto se entera. Ese es el resumen del primer párrafo. Cuando uno lee, uno tiene que hacer así. Por párrafo siempre está una idea y eso lo vamos a ver ahora en la segunda parte de la clase, que por párrafo siempre hay una idea central y otras que van a soportar esa idea central. ¿Cuál es la idea central en este primer párrafo? Que Cleo inicia su vida sexual. Listo. Ahí está la idea central. La idea central está aquí. Si la ven en pantalla es que Cleo inicia su vida sexual conducida por Fermín, su pareja. Esa es la idea central del párrafo. Entonces, ¿qué sigue después del punto y aparte? Otras ideas secundarias, no son primarias, porque ya la primaria la explicamos arriba. La idea secundaria, aquí estoy explicando también lo que tiene que ver con párrafo, que es la segunda clase, esta clase que viene enseguida de socializar este parcial. Entonces vayan cogiéndole el hilo a la idea. ¿Qué siguen los resaltados? Las ideas secundarias, o las consecuencias de lo anterior, de la idea primaria. Entonces vemos una idea secundaria que es que lo anterior lo llevó a tener relaciones sexuales sin protección. ¿Ok? Es decir, sin preservativos, sin cuidarse, sin programar, etc. Y hay otra segunda idea que es que Cleo queda embarazada. ¿Ok? Y hay una tercera idea que es que Fermín, cuando se entera, desaparece. Entonces, si lo vemos, si creamos imaginariamente una estructura, vemos una idea principal que está aquí en el párrafo y hay tres ideas secundarias. 1, 2 y 3. ¿Ok? Que me soportaron la idea principal. Seguimos leyendo. Lo que sigue en la película ocurre bajo la lógica de que en un embarazo, ya sea deseado o no, debe continuar. Por ello, Cleo acepta las consultas prenatales. Vicente se ha intentado conectar varias veces, pero le doy a aceptar y no sé qué pasa. Bueno, por ello, Cleo acepta las consultas prenatales a las que su patrona la lleva. En esas consultas no recibe información sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo y accede a un aborto sin ella, si ella lo decidiera. Finalmente, a pesar de llevar a término el embarazo, su niña, como ella lo nombra, nace muerta. Entonces, ¿qué pasa en el segundo párrafo? ¿Cuál es la relatoría del segundo párrafo? De que Cleo no interrumpe el embarazo. Perdón. Cleo interrumpe el embarazo, pero la niña, como ella la nombra, nace muerta. Aquí tenemos la idea del segundo párrafo, que es que la niña nació muerta. ¿Ok? Hay otras ideas que lo soportan, de que Cleo acepta las consultas prenatales, de que Cleo en las consultas no recibe la información sobre interrumpir el embarazo, ni tampoco si desea acceder a un aborto, si así lo desea. Pero finalmente, miren la idea principal, ¿dónde está? No está al principio, sino que al final, a pesar de llevar a término el embarazo, su niña, como ella la nombra, nació muerta. La mezcla de injusticias, discriminación, pobreza e ignorancia respecto a los servicios de salud sexual y reproductiva es central en Roma y una realidad constante en nuestro país, México. Roma, si ustedes de pronto están situados de pronto en el texto y para los que tengan posibilidad de haber conocido México o de haber leído sobre México, Roma es pues en Ciudad de México, que es la capital de México, hay un barrio que es Roma, que se llama Roma, donde grabaron una película de Alfonso Cuarón, que se llama Roma. Entonces, en la medida que uno va leyendo, uno va trayendo a colación esas ideas y esos conocimientos que uno tiene de, por ejemplo, en este caso, diversos lugares, México, Roma, un barrio, el personaje, etc. Entonces, a medida de que van avanzando en la pregunta,
en el texto, me dirijo yo a la segunda pregunta, que es sobre el mismo texto. Dice, las frases subrayadas en el texto corresponden a... Entonces, cuando me preguntan esto, a las frases subrayadas en el texto, yo tengo que dirigirme a las frases subrayadas en el texto. O sea, es por lógica. Las frases subrayadas en el texto están en el último párrafo, como lo ven aquí. Hoy, más del 50% de las mujeres está en edad reproductiva y casi el 30% ha tenido al menos un parto en los últimos 5 años. ¿Okay? La muerte materna es del 38% por cada de 38.5, perdón, por cada 1.000 nacidos vivos, y un promedio de las muertes maternas de 2012 a 2016 nos muestra que mueren 2 mujeres al día por causas prevenibles relacionadas con el proceso obstétrico. Cleo tuvo la suerte de sobrevivir, pero esa no sería la suerte de muchas, en particular aquellas que viven en Oaxaca. Oaxaca es una ciudad o un estado. Oaxaca es un estado de México, pero también hay una ciudad que lleva ese nombre. Oaxaca, uno de los estados con mayor muerte materna, bueno, ahí dice que es un estado, con 44.3 muertes por cada 100.000 nacidos. De hecho, 11.2% de las mujeres que fallecen en el parto son indígenas. Entonces, me están preguntando que las frases subrayadas en el texto corresponden ¿a qué? Entonces, mientras yo voy leyendo, a mí me están dando cifras, porcentajes, de que las mujeres, por ejemplo, aquí en esto, de que el 50% de las mujeres están en edad reproductiva, que el 30% ha tenido por lo menos un parto en los últimos 5 años, que el 38%, que la muerte materna es de 38.5 por cada 100 nacidos vivos. Es decir, que mueren 38 mujeres en promedio por cada 100 niños que nacen. Ahí dicen que mueren 2 mujeres al día por causas prevenibles relacionadas con el proceso obstétrico. Entonces nos están dando cifras. Y aquí Lorraine dijo y respondió que las frases subrayadas en el texto corresponden a datos exagerados para empañar la justicia social hacia la mujer mexicana. No, en ninguna parte del texto están diciendo que esos son datos exagerados. ¿Cuál es la respuesta? Entonces ya tenemos otras opciones. A, argumentos de autoridad para variar la tesis. Claro, esos son unos argumentos. Recuerden que yo les mencioné a ustedes que las cifras, por ejemplo, en el caso del texto del COVID-19, las cifras que iban al día de personas contagiadas, el promedio de países o qué tipo de países, cuáles son los países que presentaban contagios hasta la fecha, perdón, que cuántas personas habían muerto hasta la fecha por el COVID. Todas esas son cifras que son argumentos de autoridad para validar la tesis. Pero cuando nos presentan una pregunta de selección múltiple, entonces tenemos que evaluar las 4 posibilidades, ir descartando lo que verdaderamente no responde a la pregunta para luego dejar en su defecto 2 respuestas posibles. Entonces, eliminamos que son datos exagerados para empañar la justicia social. Ahí no nos están empañando datos, o por lo menos el texto no lo dice. Dice D, citas de otros autores que el escritor no referenció debidamente. En ningún momento aquí hay una cita de ningún autor. Aquí el autor que escribe este texto está diciendo, está explicando cuál es la cifra de muertes que mueren en México, cuáles son las cifras de muertes basadas en los partos que tienen las mujeres en México, etcétera. Entonces aquí tenemos ya 2 respuestas eliminadas que no nos responderían a la pregunta. La B, que fue la que respondió Lorraine, y la D, que son citas de otros autores. Entonces nos quedaría la A, que es argumentos de autoridad para variar la tesis, y nos quedaría la C. La alta tasa de natalidad de Ciudad de México por algo está superprobada. Entonces aquí la C, como nos está hablando de natalidad, y natalidad significa nacimiento, entonces tampoco respondería la pregunta que nos dicen. Entonces, ¿cuál es la opción aquí? La A, argumentos de autoridad para validar la tesis. Estos son argumentos. Cuando yo en el texto presento cifras, presento citas textuales de lo que dice algún médico
ginecobstetra, por ejemplo, en el caso de las muertes en los embarazos, eh, entonces eso soportaría el argumento o la tesis. Pero aquí como estamos hablando de que 50% de las mujeres de edad reproductiva y casi 30% ha tenido por lo menos un parto en los últimos 5 años, la muerte materna, me hablan de muerte, es de 38 por cada 100 nacidos y un promedio de muertes nuevamente de 2016 a 2010, de 2012 a 2016, que comprenden 4 años, nos muestra que mueren. Miren, mueren los subrayados. 2 mujeres al día por causas prevenibles. Seguimos con los textos subrayados, con 44.3 muertes. Me hablan nuevamente de muertes por cada 100 nacidos vivos. De hecho, 11.2 de las mujeres que fallecen en el parto son indígenas. Entonces, ¿por qué la B no es? Porque no son datos exagerados. ¿Por qué la D no es? Porque en ningún momento el autor está citando a otra persona o a otros autores. ¿Y por qué la C no es? Que es la alta tasa de natalidad de Ciudad de México. Por algo está superpoblada, porque aquí nos están hablando de natalidad y lo que nos están preguntando es que en las frases subrayadas, ¿a qué corresponden? A muertes. Entonces yo por descartes, la respuesta válida, más válida, es que son argumentos de autoridad para validar la tesis. Listo. ¿Entendieron todos hasta ahí? Por favor, confírmenme. Ah, miren, aquí abajo, no me había dado cuenta, no me había dado cuenta que aquí abajo aparece la respuesta correcta. Y yo tratando de dar la más correcta. Bueno, pero es una posibilidad. Entonces, de esa manera uno lee. Y de esa manera, cuando ustedes lleguen a 10º o 9º semestre y hagan las pruebas de CAES, entonces van a encontrar no 10 preguntas o 9 preguntas de selección múltiple y no 1, 2, 3, 2 textos que fue los que se les hizo en esta parcial, sino que van a encontrar 5 textos escritos de 5 o 7 párrafos, de que van a preguntar lo más complicado en las pruebas, de que las preguntas van a ser también de selección múltiple, de que todas las preguntas van a tener posibilidad de que sean la correcta, porque es que la prueba de estado que hacen el 9º y 10º tiene esa particularidad, que todas las respuestas son posibles. Entonces, uno tiene que buscar siempre la respuesta mejor posible, ¿cierto? Entonces, cuando eso se logra es leyendo la pregunta, remitiéndome al texto. Yo recomiendo que lean un texto. Uno primero debe leer por primera vez el texto y mirar a ver qué ideas se le quedaron, hacer un esquema, un mapa mental de cuáles son las ideas principales, ¿ok? Y de qué me está hablando el texto. Luego me dirijo a las preguntas. Entonces, en las preguntas ya focalizo cuáles son... Focalizate, Fausto, focalizate. ¿Cómo? ¿Quién habló? Mañana tengo otra, mami. ¿Quién A las habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Es Oscar. No. Andrés Orozco, ya lo silencié. Listo. Entonces, ¿por dónde iba? Se me olvidó. No recuerdo por dónde iba. Ya iba a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, listo. Entonces, vamos a la tercera. Ya en la tercera nos centramos en otro texto. Entonces, ¿qué hago yo primero? Leo la pregunta. Los anglicismos se refieren a... Recuerden que en una de las clases yo les decía que cuando uno lee o cuando el lector hace la lectura, pues siempre va a encontrar palabras que son ajenas a su vocabulario, palabras nuevas, verbos nuevos, eh, muchas cosas que de pronto al primer momento de leerlas no se va a entender. Muchachos, se va a cortar la comunicación. Nuevamente les voy a enviar el link porque parece que Zoom deja únicamente 40 minutos. Entonces,
Vamos a dejar que se corte y les mando nuevamente el link al grupo de WhatsApp.